Amén. Los invito entonces, hermanos, que puedan abrir sus Biblias ahora en Efesios, nuevamente capítulo 2, y vamos a leer algunos textos de la palabra. Efesios capítulo 2. Vamos a leer los primeros versículos. Leamos me acompañan mejor, yo los voy a leer del versículo 1, 2 y 3. Efesios 2, 1, 2 y 3. Dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, gracias, hermano, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Amén. Cuando nosotros seguimos estudiando la carta a los Efesios, lo que el apóstol Pablo, él ahora hace en este momento, si ustedes recuerdan un poco de qué se trata la carta de los Efesios, Pablo está escribiendo esta carta a una iglesia que estaba en Éfeso. Y esta iglesia que estaba en Éfeso, actualmente en Turquía, aproximadamente en aquella región, Pablo estaba preso en Roma. Pablo no era una persona libre y que estaba escribiendo esta carta en su escritorio, en su casa, muy cómodo, sino que él estaba preso en Roma. Y estaba preso en Roma porque él había sido acusado por los judíos por predicar el evangelio. Los judíos lo persiguieron, atentaron contra él, contra su vida, lo intentaron matar varias veces. Y decían que él trastornaba a la nación, que él acusaba la ley de una forma falsa y de llamar a pecadores para que creyeran en Cristo Jesús resucitado. Esa era la gran acusación que ellos tenían contra Pablo, y después de haberlo acusado de tal forma y de tal manera, Pablo, cuando fue acusado por ellos en determinada oportunidad, entonces fue preso. Y antes de ser preso, Pablo estuvo con los hermanos en Éfeso. Eso usted lo tiene en Hechos capítulo 20, usted después puede leer eso en su casa del 16 en adelante. Pablo está con los efesios y de repente Pablo le dice que él quiere ir a Roma, o en ese momento a Jerusalén. Y cuando él les dice que tiene que ir a Jerusalén, los hermanos sabían que Pablo, yendo a Jerusalén, los judíos lo iban a atrapar y lo iban a meter en la cárcel. Y es ahí cuando ustedes recuerdan en el texto que Pablo llama a los ancianos de la iglesia, a los hermanos, se le echan a llorar en el cuello porque sabían que Pablo muy probablemente iba a ser preso. Y tal cual ocurrió. Pablo se despide de ellos, va a Jerusalén, y cuando está en Jerusalén es preso por los judíos, y cuando saben que él es romano, él pide una audiencia con César y luego es enviado entonces hacia Roma. Pablo está preso en Roma. Pablo conocía muy bien a los efesios. Pablo había estado con ellos aproximadamente, dice el libro de los Hechos, 3 años y medio aprox, enseñándoles la palabra, predicándoles el evangelio, un seminario así como bien intensivo con el apóstol Pablo. Entonces él los conocía muy bien. Y cuando Pablo supo que ellos estaban tristes por el hecho de que el gran misionero, el gran apóstol estaba preso, el corazón de ellos desfalleció dentro de su corazón. Y en ese estado, en esa condición, Pablo busca dar ánimo a los efesios cuando está preso en Roma. Sabiendo que la iglesia está sufriendo por causa de su encarcelamiento, Pablo entonces les escribe cartas como la carta a los Efesios. En esta prisión sale la carta a los Colosenses, que fue una carta que pasó por varias iglesias alrededor. Y Pablo, cuando él trata de animar a los hermanos, si ustedes se fijan, el apóstol Pablo no comienza diciendo como los discursos que nosotros encontramos hoy día en algunas iglesias evangélicas, de que el hombre es bueno, de que ustedes tienen un potencial muy grande dentro de ustedes, una luz, tú tienes que dejar brillar la luz que está dentro de ti y todo eso, o darte ánimo, ¿cierto? Y salir adelante porque tú eres un campeón, tú eres un vencedor.
Pablo no habla nada de eso. Pablo, cuando él trata de animar a los efesios, él les predica la palabra de Dios. Y comienza en el capítulo 1, como ustedes ya han visto, hablando sobre la gloria de Dios. La gloria de Dios el Padre al escoger a pecadores, al predestinar. Él habla sobre el Señor Jesucristo, su persona, sus obras. Él va a hablar de nuestra herencia que tenemos en los cielos. Después, cuando él llega al capítulo 2, él ahora habla sobre la salvación de estos pecadores. En el capítulo 1, él habla de la eternidad, el decreto de Dios, la elección. En el capítulo 2, esto se lleva a la práctica. Cómo Dios salva a pecadores. En el capítulo 3, por ejemplo, usted va a ver que Pablo ahora habla de que el evangelio se abrió para gentiles y para judíos. De par en par, la puerta del evangelio está abierta para todos los que creen. En el capítulo 4 en adelante, usted va a ver que el apóstol Pablo ahora, él lleva esta vida cristiana a la práctica. Él comienza a hablar sobre la unidad, él comienza a hablar sobre andar en una nueva vida, dejando el pecado, la maldad. En el capítulo 5, usted va a ver que él habla de que tenemos que ser imitadores de Dios, imitadores de él, someternos. Él habla del matrimonio, él habla de la pureza del matrimonio, de un esposo, de una esposa. En el capítulo 6, si usted verifica, él comienza a hablar ahora sobre la obediencia de los hijos a sus padres. Cómo tenemos que someternos los siervos a nuestros amos. Habla sobre la armadura de Dios. Entonces el apóstol Pablo lo que él hace de principio a fin es hablarles del evangelio. Y divide el Efesios en dos secciones. Del 1 al 3 habla de pura doctrina. La gracia de Dios, la elección, la salvación, la unidad de dos pueblos. Y luego ustedes van a ver que del capítulo 4, 5 y 6 es la doctrina llevada a la práctica. Cómo ellos deben vivir. Así se divide Efesios. Entonces, de esta forma, Pablo busca entonces animar a estos hermanos que estaban siendo desanimados por la persecución. Ustedes recuerdan, nosotros lo vimos en una oportunidad, que los efesios, ellos pasaban grandes tribulaciones. La ciudad de Éfeso era una ciudad muy grande. De entre las que estaban cerca, como Atenas, por ejemplo, era una de las más grandes. Y ellos eran muy idólatras. Y los cristianos estaban sufriendo por la persecución, porque ustedes recuerdan que ellos tenían una diosa que se llamaba la diosa Diana, y adoraban a Diana. De hecho, el templo a Diana es hasta hoy día una de las grandes maravillas del mundo antiguo. Ellos adoraban a Diana y ellos perseguían a los cristianos. O sea, los cristianos estaban siendo perseguidos por todos lados. Por la prisión de Pablo, por la persecución del diablo, del enemigo, el pecado que los rodeaba, y necesitaban un aliento para seguir adelante. Y Pablo consuela el corazón de ellos hablándoles ahora, en el capítulo 2, sobre la salvación, de cómo Dios salva a una persona. Todo el mensaje de la palabra de Dios, el mensaje de la Biblia, si ustedes pueden leer de Génesis a Apocalipsis, hay un solo mensaje. Y es el mensaje de cómo Dios salva a pecadores, que están muertos en delitos y pecados. La Biblia no habla en primer lugar sobre nosotros. La Biblia no habla en primer lugar de cómo usted puede ser una persona más feliz, cómo usted puede adquirir posesiones, cómo usted puede hacer en 5 o 7 pasos una persona exitosa. La Biblia nos trata sobre eso. La Biblia habla de cómo Dios reivindica su gloria, de cómo Dios trae gloria a su propio nombre, desde la eternidad y para la alabanza de su nombre. El Evangelio no se trata sobre nosotros en primer lugar. El Evangelio se trata sobre Dios, lo que Dios hace para traer gloria a su nombre. Y nosotros estamos en medio de ese plan de salvación, pero nosotros no somos el objetivo del gran plan de salvación de Dios. El gran plan de la salvación es dar gloria al nombre de Dios, porque el nombre de Dios ha sido pisoteado por los pecadores, ha sido vilipendiado, ha sido desplazado, y Dios busca traer gloria a su nombre, y así lo hace redimiendo a pecadores. Sin embargo, cuando nosotros hablamos entonces ahora de la salvación, de cómo Dios salva a pecadores, lo primero que nosotros tenemos que hacer es dar las malas noticias. Cuando ustedes se han fijado cuando uno habla con una persona querida y dice, mira, te tengo 2 noticias. Hoy día yo tengo 2 noticias para todos ustedes. Pero uno dice, ¿cierto? ¿Quién es la mala o quién es la buena? Y las personas por lo general dicen ya la buena para aliviar un poco la situación. Pero el apóstol Pablo comienza con la mala.
Entonces, hoy yo les tengo que dar la mala noticia del Evangelio en primer lugar. Y ustedes van a ver eso en el versículo 1. El apóstol Pablo ahora comienza hablando del Evangelio. El Evangelio son buenas nuevas de salvación para todos aquellos que creen. Pero nunca hay buenas nuevas si primero no hay malas noticias. Cuando las personas escuchan las malas noticias, el Evangelio va a ser una buena noticia. Pero yo no puedo dar una buena noticia a alguien si primero no pasa por la amargura de la situación en la cual se encuentra. Y el apóstol Pablo comienza así, diciendo esto, en el versículo 1. Y él a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En el texto original, esa expresión que usted tiene ahí en la Reina Valera del 60, os dio vida. Eso no está en el texto más antiguo. Los traductores arrastraron la idea del versículo 4 para el versículo 1. En el versículo 4, 5 habla de que Dios nos dio vida. Ustedes ven el versículo 5, Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces los traductores dijeron, para que sepamos lo que vamos a hablar, tomamos esa idea y la dejamos en el versículo 1. Pero eso no está en el texto original. Pero no hay problema. Si ellos lo colocaron así, no hay ningún drama. El texto, entonces, basándonos más en la mejor traducción, dice, y él a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, nosotros vamos a desglosar eso. ¿Qué significa lo que el apóstol Pablo está hablando? Nos vamos a centrar hoy día solo en el versículo 1. En el versículo 1 nosotros vamos a dividir nuestro texto en tres partes. La primera, vamos a ver que el hombre en su estado natural, en su condición cuando nace, ya lo dije, el hombre está en un estado espiritual. Vamos a ver de qué se trata eso. Luego vamos a ver de que este hombre está en un estado de muerte espiritual. El apóstol Pablo dice, ustedes estaban muertos espiritualmente hablando. Y en tercer lugar, vamos a ver cuál es la causa de esta condición. El apóstol Pablo lo dice, en delitos y en pecados. Esa era la causa de este estado. En primer lugar, el apóstol Pablo dice, cuando ustedes estaban muertos en delitos y pecados, lo primero que usted tiene que recordar y saber en esta tarde, y recordarlo en su mente y en su corazón, aquí grabarlo, es de que el hombre cuando nace por causa de la caída de Adán y Eva, todos los hijos de Eva, todos los hijos de Adán, todos nacen en una condición espiritual, en un estado espiritual. Llámele condición, estado, estatus espiritual. ¿Y a qué se refiere eso? El apóstol Pablo dice, ustedes estaban en una condición. Observen lo que no es. En primer lugar, no es un pecado específico. No es que el hombre nace siendo bueno y llega un momento en su vida que cometió un robo y entonces esta persona es pecadora. No es que nosotros miramos a una mujer, como dijo Jesús, deseándola de una forma pecaminosa y entonces nos convertimos en pecadores adúlteros. No es que yo cometa en algún momento de mi vida moralmente buena un tropiezo, un error y entonces soy pecador. Eso no es lo que enseña la palabra. El hombre nace en un estado de pecado. El hombre no nace siendo bueno y en un momento de su vida se torna pecador. Eso no es verdad. Eso es lo que enseña la Iglesia Católica Romana, por ejemplo. Por eso ellos toman el bautismo y remueven el pecado original. Entonces uno pregunta, entonces, ¿en qué momento el niño se torna pecador? ¿Al cometer algún pecado? ¿Al mentir? ¿Al ser egoísta? No, la palabra dice que el hombre nace en una condición de pecado. Su corazón está en un nivel de pecado, de maldad, en una condición, en un estado pecaminoso. No es tampoco una condición parcial. No es que en el sentido de que afecte algunas áreas del ser humano. Hay muchos que enseñan hoy de que el hombre, en verdad, el pecado afectó algunas áreas del ser humano, pero no afectó su mente, porque el hombre es brillante, el hombre es una persona inteligente. La ciencia se jacta cada día de que nosotros avanzamos en medicamentos, avanzamos en estudios, avanzamos aquí y allá, hemos inventado grandes maquinarias, y el hombre se cree orgulloso de eso. Pero ellos dicen, afectó otras cosas, pero no la mente, no el área intelectual. Eso no es cierto. Cuando nosotros estamos en un estado de pecado, el pecado
lamentablemente afectó al ser humano por completo. Todo su ser, todo el ancla de su corazón, su mente, sus emociones, su razón, su raciocinio fue afectado por el pecado. Sus deseos más profundos del corazón, sus pensamientos, sus caminos, sus afectos más profundos, todos fueron afectados por el pecado. Su alma fue afectada por el pecado, su espíritu fue afectado por el pecado. Todo el ser del hombre es afectado por el pecado. De hecho, la ciencia se jacta de la inteligencia, la sabiduría, el conocimiento, pero nosotros sabemos que el resfriado todavía no lo puede curar la ciencia. La ciencia, los medicamentos curan los síntomas del resfriado, pero el virus que el hombre tiene, nadie lo puede curar. El virus incluso se llega a decir que no es un ser vivo, ni tampoco está muerto, es algo que no tiene vida el virus, no se puede matar, se inactiva. Pero la ciencia todavía no lo logra destruir, que nosotros digamos, estamos en pleno siglo XXI y se erradicó algo tan simple como un resfrío. Las personas se resfrían y caen en cama, fiebre y todo eso. Nosotros aliviamos los síntomas, pero el problema no se resuelve. La gente no sabe, los más científicos no saben para qué sirve el apéndice secal. No hay una idea clara de eso. La gente tiene apendicitis, se saca el apéndice, pero ¿cuál es la función de ella? No se sabe, no se desconoce, porque el hombre en su soberbia se olvida que todavía es muy ignorante. Hay mucho todavía que el hombre no sabe, pero en su arrogancia piensa que el pecado no afecta a su intelecto. Eso no es cierto. Es por eso que ustedes tienen que recordar que una persona, para solucionar su problema del alma, no basta con ir a un colegio, no basta con ir a un centro de estudio, a una universidad. Eso no resuelve el problema del hombre. No sirve que una persona sea un muy doctorado, con mucho estudio en economía, porque el problema del hombre es la economía de nuestro país. Eso no sirve, eso no ayuda. Que nosotros digamos, la verdad es que nuestro problema es la política. Por eso ahora en noviembre, cuando haya un nuevo gobierno, usted tiene que decidir bien, porque esto va a cambiar el rumbo del país. Eso no es verdad, porque no hay universidad que solucione el problema del hombre, no hay estudios que lo solucionen, porque el problema del hombre es mucho mayor, traspasa todas las áreas de su vida y sobre todo afecta su condición espiritual, afecta todo mi ser. Es por eso que la psicología no ayuda al hombre. Es por eso que la economía no ayuda al hombre, es por eso que tener un título en la pared no ayuda a nadie. Esa no es la solución para el problema del hombre. El problema del hombre es mucho mayor y afecta el alma del hombre, afecta su ser, su espíritu está en grave problema, porque está en problema con su creador. Y este estado de pecado lo afectó todo, su ser, su mente, sus emociones, absolutamente todo. Y observe que en este estado espiritual no está un grupo de personas. Ustedes han escuchado cuando hay personas que dicen, es que el evangelio es para los borrachos, las prostitutas, gente que está en pecado, pero no para nosotros que somos gente de mejor clase, ¿cierto? Nosotros aquí, ustedes que se comportan bien, nosotros no necesitamos el evangelio porque usted es una persona buena. Para la gente que está ahí tirada en el piso, los drogados, drogadictos y todo eso, para ellos es el evangelio, pero para nosotros eso no es cierto. Yo he escuchado muchas veces eso en mi trabajo. Y contaba hace unos domingos atrás que una vez llegó una persona a nuestro trabajo que se tenía que operar y era consumidora de todo tipo de droga, de cigarro, de alcohol, de todo había pasado de ella a punto de suicidarse, de auto dañarse, mutilarse, todo eso. Y me acuerdo que el equipo que estábamos ahí decía, pobrecita, ¿cómo llegar a este estado? Lo más bajo, qué terrible, porque nosotros no somos así, o sea, ella necesita de ayuda, ella, así como que está en lo más horrible de una condición de pecado. En esta condición estamos todos. Están los judíos, están los gentiles, está el rico, está el pobre, está el que tiene estudio, el que no tiene estudio, están los niños, adultos, ancianos, no importa nada. Todos estamos dentro de este mismo saco de estado espiritual, muertos en pecados. Aquí estaban, ustedes recuerdan en los tiempos de Jesús, los judíos, fariseos, que decían, nosotros no tenemos pecado, nosotros somos hijos de Abraham. ¿Cómo este hombre viene a decirnos que tenemos pecado?
Nosotros somos líderes religiosos. Ustedes recuerdan a Nicodemo. Nicodemo no se consideraba pecador en Juan capítulo 3. ¿Ustedes lo recuerdan? De tal forma que cuando Jesús le habla sobre el pecado, el nuevo nacimiento, Nicodemo no tiene idea de lo que Jesús le estaba hablando. O sea, ellos creían que los publicanos eran pecadores. En Israel se decía un dicho muy conocido en esos tiempos de que los que nos hacen daño, decían ellos, son las bestias, las fieras del campo, los romanos y los publicanos. Ellos comparaban a los publicanos como lo más bajo de la sociedad, lo más terrible, lo que se puede pisotear. Pero ellos, judíos, no. Ellos estaban en una categoría superior porque eran hijos de Abraham. Y Jesús, cuando se dirige al corazón de ellos, los ataca, pero con una lanza al corazón del hombre, diciendo que no hay uno solo que pueda lanzar una piedra, porque no hay uno solo que esté libre de pecado. Tanto judío, tanto Nicodemo como Mateo, que era publicano, todos ellos estaban en esta misma condición. Y nosotros hoy, en este día, es lo mismo. Ustedes y yo, cuando nacemos en esta condición. Pecado, maldad, iniquidad en nuestro corazón. De hecho, el apóstol Pablo, cuando él está escribiendo a los Efesios, si ustedes se fijan, él dice, ustedes cuando estaban muertos en delitos y pecados. Usted me puede decir, y bueno, ¿y el apóstol Pablo no estaba en esta condición cuando nació? Él cuando está escribiendo, nosotros podríamos entenderlo como haciendo un dibujo, una pintura hermosa sobre la historia de la redención. Él se fija que él también está en este estado. Y para que las personas no piensen de que él está fuera del cuadro, él se incluye en el cuadro. Y ustedes cuando llegan en el versículo 3, por ejemplo, él va a decir, en estos caminos andábamos todos, si ustedes se fijan en el versículo 3, todos nosotros vivimos en otro tiempo, en esta condición. Observen, haciendo la voluntad de la maldad, de la carne. Luego él termina diciendo, éramos, ¿se fijan? Ahora estamos todos incluidos. El apóstol Pablo, los efesios, todos hacemos parte de este mismo estado. Éramos, dice él, por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás que estaban fuera. O sea, este estado espiritual afecta a todas las personas. No es que nosotros digamos, es que para la gente de África, ellos necesitan el evangelio porque nosotros somos tan superiores a ellos que la verdad es que yo vivo una vida súper moralmente aceptable. Los africanos necesitan del evangelio porque son gente de menor clase social y todo eso. Eso es falso. Nosotros delante de los ojos de Dios somos todos iguales. Todos en el mismo estado, en la misma condición. Cuando tenemos algunos chilenos, por ejemplo, que menosprecian a inmigrantes, a extranjeros, como si nosotros fuéramos superiores. Nosotros delante de los ojos de Dios estamos todos en el mismo estado, en la misma condición. No hay uno solo que se salve. Estamos todos en la condición natural, perdidos, sin esperanza y sin Dios en el mundo, si no es Dios que interviene en nuestra vida. Si Dios no interviene en nuestra vida, da lo mismo las posesiones, da lo mismo el título, da lo mismo el trabajo, el apellido, la familia, eso no importa nada. No importa si usted viene a una iglesia, porque va a haber gente en el día final que va a decir, Señor, es que yo me congregaba en una iglesia bautista reformada, yo tengo que entrar en el cielo. Eso no es la razón por la cual yo voy a entrar en el cielo. Eso no importa en primer lugar, porque hay gente que está dentro de la iglesia y está perdida. Hay gente que está perdida dentro de la iglesia, peor que estar en el mundo. Porque nosotros todos, lo primero que tenemos que hacer es reconocer que todos estamos en esta condición, en nuestro estado natural, cuando venimos a este mundo. En segundo lugar, usted puede ver conmigo en el texto de que esta condición, ya vimos que es un estado, es una condición en la cual las personas nacen, no es que usted se torna pecador, no, usted nace en esa condición, pero ¿qué condición es esa? El apóstol Pablo dice, cuando ustedes estaban, observa el texto, muertos en vuestros delitos y pecados. El apóstol Pablo dice, cuando ustedes estaban muertos, ausencia de vida. Usted puede preguntar hoy y decirme, pero ¿en qué sentido muertos? ¿Está escribiendo a gente muerta? Hoy día, yo dirigiéndome a ustedes y el texto hablando también a mi vida, ¿en qué sentido muertos? ¿En qué sentido? Porque yo estoy más vivo que nunca. De hecho, yo respiro, yo ando, yo camino, yo hago esto, lo otro. ¿En qué sentido el apóstol Pablo habla de esta mortandad?
Esta palabra es tan profunda que en el texto original, cuando se habla de muertos o una persona que está muerta, se utiliza la expresión griega de necros. De ahí viene necros, de ahí viene necrosidad, de ahí viene necrótico en nuestro idioma. Y la idea es de la palabra original de la necrosis, es de ausencia de vida. No hay vida en una condición necrótica. No hay vida, no hay esperanza. En el área de la salud, si nosotros pudiésemos ilustrarlo de una, subilustrarlo de una mejor forma, si lo podemos decir así, en nuestro idioma, cuando nosotros vemos, por ejemplo, una persona que llega con un tejido, una parte de su cuerpo, piel, órgano, lo que sea, o un músculo necrótico, está negro. Siempre está negro, no tiene color. Un músculo, por ejemplo, debería tener un color rosado, un órgano con irrigación sanguínea, se ve bonito todo eso, pero cuando está necrótico está negro. Usted toca, no reacciona, no tiene interacción, no responde, no tiene sangre, no hay flujo sanguíneo, no llega nada, no sirve, no funciona, hay que sacarlo, hay que extraer, hay que extirpar eso. Es por eso que los diabéticos, por ejemplo, cuando no se cuidan y llegan a una condición ya más caótica, se hacen una lesión en un dedo y comienza entonces la lesión que se expande y se amplía y todo, y está necrótico. Entonces el pie diabético se pone necrótico y lo único que hay que hacer es quitar eso de ahí. Se amputa, se quita el dedo, el pie, lo que sea, una pierna, en fin, cualquier cosa, porque está necrótico. No tiene vitalidad, no tiene vida, no funciona, no sirve. Y si lo deja ahí, va a aumentar, va a aumentar, 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 y va a ocupar otros tejidos y la persona se puede morir por algo, un shock séptico. Entonces, no hay vida. El apóstol Pablo ocupa esa palabra específica para decir que el hombre en estado de pecado, su alma está muerta. El hombre está vivo, ¿cierto? Respira, hace sus cosas, su vida, pero el Señor no habla, el apóstol Pablo aquí, de una muerte física. Las personas están vivas, habla de una muerte espiritual. Es un estado espiritual. El alma, el centro del hombre está muerto para con Dios. El hombre entonces no desea a Dios. Si yo lo invito a dar un paseo por el cementerio, allí está lleno de tumbas. Da lo mismo la causa por la cual hayan muerto. Da lo mismo, eso no viene al caso. No importa. Ellos todos están en una condición de muerte. Algunos ya hecho polvo. Yo le pregunto a usted, si usted va y le habla a una tumba, ¿alguien va a salir de ahí? No va a salir nadie, porque esa persona ya está muerta. No respira, no responde a estímulos, no está viva, no tiene una funcionalidad, murió, expiró, no hay nada allí. Usted cuando va a una persona es una figura súper impactante. Cuando yo veo personas que mueren, ahí está, cuando nosotros hemos hecho velorios, hay personas que en un momento están y ya no están aquí. Viene la familia, llora por su ser querido. En Brasil todo es tan rápido por el tema de la temperatura que el cajón incluso está abierto. Te puede tocar a su familiar, besarlo, lo llenan con perfume, con flores, diferente aquí en Chile que se le pone una tapa y no lo pueden tocar. Pero cada vez que en Brasil la gente se acercaba, besaba a sus seres queridos, la esposa, los hijos, el muerto no reacciona a nada. Uno esperaría que de repente como que ya, una gota de lágrimas sirva para algo. No reacciona. No tiene ninguna respuesta a ciertos estímulos. De tal forma, el hombre en estado natural no está vivo para con Dios. El hombre está muerto. El hombre no quiere a Dios. El hombre no reacciona al mensaje de la palabra. Las cosas de Dios para el hombre le es locura. El hombre eso no le llama la atención, porque el hombre está en un estado de mortandad espiritual. El hombre nace en este estado. El hombre no se torna pecador, el hombre nace pecador. Y esta es la tragedia de toda la historia de la humanidad. La gran tragedia de la humanidad no es la guerra entre Rusia y Ucrania. No es el gran holocausto que hubo hace muchos años atrás. Eso no es el problema principal del hombre. La mayor catástrofe no fue la bomba atómica que llegó a Hiroshima. La mayor bomba atómica que ocurrió en la historia de la humanidad fue la caída, el pecado, lo que ocurrió en el jardín del Edén, cuando el hombre quiso romper con Dios. El hombre prefirió desobedecer a Dios.
quebrar la ley de Dios, sus mandamientos, lo que él había dicho que no había que hacer, el hombre va y lo hace. ¿Y saben lo que es lo peor? El hombre se deleita en eso. El hombre ama el pecado. El hombre quiere el pecado. El hombre no quiere a Dios. El hombre está absolutamente muerto para con Dios. Está incapacitado para venir a Dios. El hombre está como con las piernas cortadas. No puede ir a Dios por sí mismo. No puede desear a Dios. El hombre, por eso cuando usted invita a alguien, la persona no quiere venir a este lugar de adoración. No quiere. Es una disposición de su corazón que está inclinada hacia lo malo, no hacia lo bueno. Nosotros deberíamos decir, ¿por qué las personas no aceptan la invitación de escuchar el Evangelio, de venir a un lugar donde el centro de adoración es Dios? Porque la gente no quiere a Dios. Nacen con una indisposición a Dios. Si usted los invita a un cumpleaños, yo les doy firmado que incluso llevan visita. Llevan familia, llevan padre, madre, hijo. Piden si pueden llevar a otro más. Así somos. Pero cuando nosotros invitamos, ven a la iglesia, a la casa de Dios. Es que tengo que hacer esto, que tengo que hacer acá, que mi trabajo, estoy cansado, el día domingo es el único día que yo tengo. Tengo otras cosas que hacer porque el hombre no quiere a Dios. No le llama la atención eso. El hombre nace con esa indisposición. El profeta Jeremías incluso dice, ¿puede el hombre quitar sus manchas como el leopardo puede hacer? No puede el leopardo quitar sus manchas. ¿Puede el etíope cambiar su piel? No puede. Él dice, así tampoco ustedes pueden dejar de pecar estando habituados, estando inclinados a la naturaleza pecaminosa. El hombre no quiere a Dios. Es por eso que las guerras no van a terminar nunca. ¿Por qué? Porque el hombre está en un estado de pecado. El presidente estadounidense que trata de resolver los problemas y los conflictos, eso no resuelve el problema del hombre. Se acaba la guerra en Rusia con Ucrania, se armará otra guerra, porque el hombre está en guerra con Dios. Y mientras el hombre no esté en paz con Dios, nunca va a haber paz en la tierra. Nunca va a haber paz en Israel si ellos no se convierten, si ellos no se vuelven al Señor, porque el problema del hombre es mayor y es de carácter espiritual. El hombre nace en este estado y de su corazón, Jesús dijo, del corazón de ustedes nacen los malos pensamientos, el adulterio, la fornicación, la ira, la envidia. No sé si ustedes han conocido esas palabras. Envidia, rencor, maledicencia, mentira. Los niños nacen y comienzan a mentir y echarle la culpa al hermano. Nacen diciendo, no, eso yo no lo hice, eso no fui yo. Y nosotros estamos mirando que lo está haciendo. Él le prefiere echar la culpa a su hermano, a su padre, a su compañero en el colegio, pero él no, porque nace con esto le brota del corazón. Calvino dice de que el hombre es una fábrica de ídolos. El hombre fabrica ídolos todo el tiempo porque esto nos brota del corazón. Si usted ve, nosotros no necesitamos una escuela que enseñe a pecar. Es que aquí se nos va a enseñar a ser egoístas. Eso nace del corazón. El niño comienza naciendo diciendo, esto es mío. ¿Se han dado cuenta? No, esto es mío, esto me pertenece. No compartir, no ser amigable. No, eso es mío. De tal forma que Jesús dice de que el hombre en estado de pecado, esto le brota, esto sale del corazón. De hecho, él dice, lo que afecta no es lo que entra. El gran problema es lo que sale del corazón del hombre. Todos los malos pensamientos, la sodomía, las prostituciones. Y es por eso que el hombre va de mal en peor cada día. Porque el hombre nace en este estado de mortandad espiritual. El hombre está vivo para el mundo y está muerto para con Dios. Vivo para el mundo porque el hombre ama el mundo, ama los placeres de este mundo. Juan habla en sus cartas del deseo de los ojos, la vanagloria de este mundo, la vanagloria de la vida. El apóstol Juan habla de que el hombre ama todo eso, el placer pasajero, lo que le ofrece el pecado. El hombre desea eso. Desea el dinero, desea servirle al diablo. Piensa que ese es un yugo fácil de llevar. Y piensa que el yugo del Señor es muy difícil de llevar. El hombre ve todo mal. El profeta dice, ven el bien y dicen, sé tú mi mal. Y ven el mal y dicen, sé tú mi bien. El hombre tiene todo invertido. Tiene el mundo entonces dado vuelta en su pensamiento. Ahora, ¿cuál es la causa de esta condición? Es una condición, ¿cierto? Es un estado de pecado y es un estado de muerte.
ya lo vimos, el hombre está muerto, el hombre no está parcialmente enfermo, el hombre tiene una capacidad para querer a Dios, no, el hombre está muerto, no tiene deseos por Dios, no ama a Dios, no quiere a Dios. Pero ¿cuál es la causa de eso? ¿Dónde fue el problema? ¿Cuál es el problema que le dio origen a esta situación? El apóstol Pablo dice en el versículo capítulo 1, si ustedes me acompañan, es un estado de mortandad. Dice él, cuando ustedes estaban muertos, necrosados en su alma, en su ser interior, todo su ser muerto en vuestros delitos y pecados. Se ocupan dos palabras griegas similares de delitos y pecados, pero hace referencia a lo mismo. Usted podría hacer un sinónimo mejor, una traducción mejor como transgresiones. En vuestras transgresiones y pecados es lo mismo. Si nosotros podríamos ahora tratar este punto como la causa, esta es la causa, es el pecado. El pecado es la causa de esta condición. Lo que causó este estado de mortandad fue la transgresión, fue el pecado. Y pecado, si nosotros podríamos hoy definir, ¿qué es el pecado? Nosotros hablamos del pecado, ¿cierto? Como algo que Dios aborrece, pero ¿qué es el pecado? El pecado es transgredir la ley de Dios. El pecado es romper la ley de Dios. Dios dio una ley al hombre, no solo con Moisés, en las tablas, los 10 mandamientos y todos ellos, sino que el apóstol Pablo dice que Dios puso su ley en el corazón del hombre desde el principio. De tal forma que Caín y Abel sabían lo que era bueno y malo incluso antes de Moisés. Antes de Moisés, Dios ya había dicho en el corazón del hombre lo que era bueno y lo que era malo. Y el hombre decidió aborrecer la ley de Dios, quebrar la ley de Dios, transgredir la ley de Dios. Todo lo que Dios ama, el hombre le parece que eso es abominable. Todo lo que Dios dijo que no había que hacer, el hombre lo hizo. El hombre transgrede, quiebra, rompe los mandamientos de Dios. Eso es pecado. Toda vez que alguien peca, es un pecador. Por ser pecador, digo más bien, es porque el hombre quiebra la ley de Dios. Dios nos ha dado su ley, lo puso en el corazón del hombre. Dios dice, no hay que matar, la persona mata igual. Y los judíos incluso pensaban que no era solamente, era el acto de matar. Jesús dice, el que ya aborrece a su hermano ya mató en su corazón. El problema comienza en el corazón del hombre. ¿Y saben dónde ocurrió el problema? El problema ocurrió hace más de 2.000, 3.000, 4.000 años atrás, en el jardín del Edén. Millares de años atrás, varios miles de años atrás, el problema se dio en el jardín del Edén. A todos los niños que están aquí hoy día presentes, nosotros dirigiéndonos a ellos, yo quiero cada vez más dirigirme más a los niños en la predicación, tienen que escuchar esta historia. Esta historia es la más veraz que hay de entre muchas que se pueda decir, porque es una historia que está en la palabra de Dios y nos habla de cómo eso ocurrió. ¿Cómo ocurrió la entrada del pecado? La entrada del pecado ocurrió en el jardín del Edén. En el jardín del Edén, el hombre habitaba en comunión con Dios. El hombre amaba a Dios, andaba en sus caminos, en comunión, como nosotros vimos en el discipulado. Sin embargo, de repente apareció un ser que se dice que era el ser más hermoso que había en el jardín del Edén. Algunos estudiosos dicen que inclusive volaba. Y después del pecado se comenzó a arrastrar por lo que Dios dijo, esa es una suposición, pero era el más hermoso. Y cuando el diablo se apodera de este animal habla. No hay problema para nosotros creer eso, porque usted va a ver que hay otro animal que también habló en la Biblia. Cuando Dios abre la boca de algo, no hay drama para nosotros, porque Dios hace grandes milagros y maravillas y señales. Y Dios, el diablo se apoderó de este animal que era una serpiente. Y entonces esta serpiente habla y engaña a Eva. Con que Dios dice, había dicho que si ustedes comen del árbol, ustedes van a morir. Eso es falso, eso es mentira, Dios es mentiroso. Dios se está engañando a ustedes. Porque ciertamente el día en que ustedes coman, ustedes van a ser como Dios. Y eso es lo que Él no quiere, que ustedes sean como Él. Pero si ustedes comen, ustedes van a llegar a la altura de Dios y van a ser como Él. Y Él no quiere eso. Por tanto, les dijo que no comieran. Pero eso no fue lo que Dios dijo. Dios dijo, ustedes no coman como un mandamiento, porque el día en que ustedes coman, ustedes van a morir.
Se va a quebrar la relación con Dios. Y adivinen lo que hizo Eva y lo que hizo Adán. Ellos prefirieron creerle al diablo. Y el momento en que ellos le creen al diablo, ellos no le creen a Dios. Ellos prefieren no creer a Dios. Dios es un mentiroso. Lo que Dios dijo no es verdad, eso es mentira. Entonces el hombre no cree, ahí nace la incredulidad. El hombre desobedece porque va y hace lo que Dios dijo que no había que hacer. Él va y lo hace. Y luego el hombre se rebela en contra de Dios. De tal forma que huyen de la presencia de Dios. Ahí andaban perdidos en el jardín del Edén. Cuando el hombre estaba en comunión con Dios, después de pecar, ahora el hombre está lejos. Lejos. Y Dios lo busca. ¿Recuerdan? ¿Dónde están ustedes? ¿Dónde estás tú? Le dice a Adán. ¿Dónde estás? Y ellos estaban escondidos. ¿Por qué? Porque tenían vergüenza. Porque el pecado trae vergüenza siempre. El pecado trae culpa. El pecado afecta la conciencia. El hombre no podía estar delante de un Dios santo. Y cuando el hombre ve lo que él hace, Dios lo expulsa. Porque el pecado trae consecuencias. Y Dios los expulsa, y esa es la historia más terrible de toda la historia, de toda la raza humana. La peor historia fue lo que ocurrió en Génesis capítulo 3, cuando el hombre es echado del jardín del Edén. El hombre es expulsado de la presencia de Dios por haber pecado. El pecado, amados hermanos, escuchen muy bien, el pecado abomina a Dios. El pecado torna a Dios mentiroso. Cada aliento que el hombre da desde ahí para adelante ahora es pecar, es hacer lo que Dios no quiere que hagamos. El hombre ahora busca, en vez de buscar la gloria de Dios, como en el principio, el hombre ahora busca su propia gloria. El hombre busca el dinero, busca crecer, el hombre busca posesiones. El hombre ahora piensa que eso lo puede llenar, que es un vacío tan grande que tiene en su corazón y piensa que las cosas de este mundo lo pueden llenar. Shakespeare, él incluso llegó a decir que el hombre en búsqueda del pecado, de sus deseos, es capaz de dormir tranquilamente en la boca de un cañón, siempre y cuando alcance sus deseos pecaminosos. El hombre se torna insensible para las cosas de Dios. El hombre no teme a nada. El hombre no es sensible al pecado, eso no le importa. Ahora, de ahí para adelante, usted va a ver que en el corazón del hombre hay soberbia, hay orgullo, hay malos pensamientos, hay homicidios, hay contiendas, hechicerías, dice el apóstol Pablo, divisiones, envidias, inmoralidad sexual, idolatría, borracheras. Todo eso ahora hace parte de la esencia del hombre. El hombre ahora ama todas esas cosas. Y ahora no solamente están distantes de Dios, sino que ahora el hombre se ha tornado enemigo de Dios. El hombre no es solo que camine en la vereda del frente. El hombre intenta con un arma dispararle a Dios. Dispararle a todo lo que Dios ama, lo que Dios enseña, lo que Dios nos ordena. El hombre ahora lo aborrece por completo. Y el apóstol Pablo llega a decir de que no hay uno solo. Citando un salmo, no hay, dice él, quien busque a Dios. No hay quien quiera. Él dice, todos nos hemos desviado, todas a una nos hemos hecho inútiles, dice el apóstol Pablo. En Romanos capítulo 3, no hay justo, no hay uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno solo que haga lo bueno. No, todos nos descarriamos. Observen, nuestra garganta es un sepulcro abierto. Con su lengua ahora el hombre no alaba a Dios, el hombre engaña. Hay veneno de serpientes debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición, de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Ustedes vieron el caso del joven cristiano que fue asesinado en Estados Unidos de forma brutal. Eso es el hombre. El hombre ahora se apresura para derramar sangre de los inocentes. Él quebranta, hay desventura en sus caminos. Observen, no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esa es la descripción del apóstol Pablo de la humanidad. ¿Se dan cuenta que esto va en contraposición a lo que falsas iglesias evangélicas enseñan?
de que usted es bueno, de que usted es una buena persona, de que usted es un campeón, de que usted es un vencedor y la psicología enseñando de que su problema son sus traumas de la infancia, que usted tiene que superar eso para hacer son sus trancas, ¿cierto? La gente habla mucho de eso, pero la palabra dice de que nuestro problema es espiritual. Nuestro principal problema es nuestra enemistad contra Dios. Es nuestra transgresión de la ley de Dios. Ese es su principal problema hoy día, mi principal problema en estado de pecado. No es que nosotros necesitamos un arreglito. ¿Se dan cuenta en una casa cuando hay pequeñas cosas que arreglar? Eso no es nuestro problema. Nuestro problema es la casa entera, que la casa entera se tiene que venir abajo para nacer de nuevo. Y en tercer y último lugar, el pecado, cuando entra y es la causa del problema, ahora el pecado esclaviza al ser humano. Nosotros ahora nacemos siendo esclavos del pecado. Jesús en Juan capítulo 7, capítulo 8, ustedes recuerdan bien, cuando Él se enfrenta a los judíos fariseos, ellos les dicen, nosotros tenemos a Abraham por padre, nosotros somos libres. ¿Cómo tú nos vienes a decir que nosotros somos pecadores? Y Jesús les dice, ustedes son esclavos del pecado. Y a menos que el Hijo os haga libres, ustedes van a permanecer en ese estado. Cuando el Hijo os libertare, ustedes van a ser realmente libres. Porque Jesús les dice a ellos, ustedes son hijos del diablo. Vuestro padre, dice él, no es el padre de Abraham, no, vuestro padre es el diablo. Y las obras del padre de ustedes quieren hacer. Él dice, el diablo es homicida del principio, es por eso que ustedes me quieren matar. Porque ustedes son hijos del diablo, ustedes las obras del diablo, ustedes practican. El hombre nace esclavo del pecado. Cuando la psicología y las filosofías humanas ahora enseñan que tú eres libre, disfruta de tu libertad porque Dios te ha hecho libre, disfruta de la libertad. Eso es falso. La libertad la perdimos en el jardín del Edén, en Génesis capítulo 3. Hace muchos siglos atrás, nosotros perdimos nuestra libertad. Ahora somos esclavos del pecado. Y no de una forma pasiva, una forma activa. Amamos el pecado, somos inclinados. Es por eso que usted ha escuchado personas que dicen que yo no puedo dejar el pecado. Me cuesta dejar ciertos vicios, la vida anterior. Es porque es esclavo de eso y necesita ser libertado de ese estado. Y por nuestras propias obras no podemos hacerlo. No podemos cambiar esta condición. Nadie puede hacer esto. Nadie puede cambiarse a sí mismo. El sábado nosotros fuimos fuimos a vacunar a Lucas y en el vacunatorio la enfermera que estaba ahí nos decía, ustedes son tan jóvenes. ¿Cuántos años tienen ustedes? Dijo, no puede ser que sean tan jóvenes y ustedes son cristianos. Nosotros decimos, sí, somos cristianos, vamos a una iglesia. Oh, qué bien por ustedes. Estaba impactada, me alegro tanto porque los jóvenes hoy día no quieren a Dios y ustedes son jovencitos, tienen un hijo, ¿cierto? Y vienen por el otro, qué hermoso. Y la Nati le dijo a ella, ¿y tú visitas alguna iglesia? No, yo nunca he ido a una iglesia. Y te invitamos, vamos a la iglesia. Es que yo soy desordenada, pero yo me alegro por ustedes, decía, y estaba así sorprendida. Me alegro mucho por ustedes, tan lindo, me encantaría ser así. Nosotros decíamos, entonces, ven con nosotros, vamos a escuchar la palabra. No, es que yo no tengo tiempo, es que yo soy desordenadita, dijo así. Entonces hay cosas que yo no puedo cambiar. Entonces, ¿se dan cuenta que el hombre es activamente en contra de Dios? Me gusta eso, es bonito criar a los hijos, pero yo no. Eso para ti está bien, pero para mí no, yo no quiero eso, porque hay muchas cosas que yo no quiero cambiar, no quiere cambiar, porque ama esa condición. Esa es la doctrina que el apóstol Pablo enseña en Efesios capítulo 2, versículo 1. El hombre en estado de pecado y en su incapacidad de querer a Dios. Pero ¿saben cuál es la buena noticia? Porque yo no puedo terminar la predicación sin decir la buena noticia. La buena noticia es que estando en este estado de pecado, de iniquidad y de maldad y de mortandad espiritual, Dios puede regenerar el corazón del ser humano en estado de pecado. Dios envió a su Hijo para acabar con el problema del hombre. Dios envió a su Hijo que es el Salvador de los hombres. Y Él es el Salvador que hoy puede cambiar su estado en esta noche. Él puede hoy redimirnos de nuestro estado de iniquidad. El tejido necrótico de nuestra alma, Jesús lo puede quitar todo y darnos una nueva vida en su nombre. Él hoy día puede darnos nuevo nacimiento. Él puede salvar a todos los que esperan en su nombre.
El hombre no puede salvarse por sí mismo, pero Jesús lo puede hacer. Jesús, Él promete quebrar todas las cadenas de pecado que nos atan a la maldad. Él promete librarnos de la esclavitud del pecado. Él dice, yo los puedo hacer libres. Jesús nos puede hacer libres en esta misma noche si nosotros creemos en su nombre. Él es el único Salvador de los hombres. Él es el único Hijo de Dios que vino a este mundo a salvar a pecadores como usted y como yo, perdidos en pecado, perdidos en maldad. Si por un segundo ustedes pudieran pensar en la vida pasada en la cual nosotros nos encontrábamos, sin Dios, sin esperanza, sin ninguna posibilidad de salvarnos por nosotros mismos. No había posibilidad, no había ninguna de hecho. Y si Dios nos hubiese pasado por alto, porque sería justo hacerlo, nosotros éramos pecadores, si Dios hubiese pasado por alto, ¿dónde estaríamos nosotros hoy día? ¿Se ha preguntado eso? ¿Dónde yo estaría si el Hijo no me hubiese alcanzado? El Hijo de Dios, el Salvador de los hombres. Pero Él me alcanzó. Y Él sigue hoy alcanzando a pecadores que creen en su nombre. Él dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Él dice que todos los que se acercan a Él, Él no los echa fuera. Él dice que todos los que vienen a Él, Él les promete llevar al Padre. Él dice, yo soy la puerta de las ovejas. Él dice que Él es el buen pastor. Él dice que Él es la resurrección y la vida. Él dice, el que muere, aunque cree en mí, vivirá. Él dice, yo soy la vida eterna. Él dice, yo doy vida. Y vida, no una vida simple, es una vida en abundancia. Él promete ser el amigo de pecadores. Él se presenta en esta tarde como el amigo de pecadores. Él perdona los pecados. Moisés no pudo perdonar pecados. Abraham no perdonó pecados. David no perdonó pecados. Ninguno de ellos solucionó el problema del hombre. Pero Jesús lo puede hacer en esta tarde. Jesús puede cambiar nuestra vida. Él puede hoy salvarnos de nuestro estado de pecado. Él promete llevarnos a la gloria a todos aquellos que creen en su nombre. Todos aquellos que se arrepienten de sus pecados, que dicen, Señor, en esta tarde yo ya no quiero vivir para mi pecado. Ya basta con esa vida de iniquidad. Basta con el pecado, la maldad. Yo ya no quiero servir al diablo. No quiero eso. Ya se acabó. Pero yo no puedo hacerlo por mí mismo. Pero yo suplico a Jesús, el Señor, que me perdone de todos mis pecados, que cambie mi vida, que en esta noche cambie mi corazón, me transforme en una nueva criatura y que me permita hoy ser una nueva criatura en Cristo Jesús. El apóstol Pablo dice que cuando esto ocurre, las cosas viejas pasan. Nosotros somos hechos nuevos, nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y la única persona que lo puede hacer no es un político, no es un económico, no es un intelectual, no es nadie, es el Señor Jesucristo. Él es el único que puede hoy redimirnos de este estado de mortandad espiritual. Yo no puedo hacer nada por su vida. Yo puedo orar por usted, pero yo no puedo cambiar su corazón. Ningún pastor, ningún diácono, ningún líder, nadie lo puede hacer. Pero Jesús lo puede hacer. Y Él promete salvar a todos aquellos que se acercan a Él. Niños, adultos, jóvenes, con mayor intelecto, con menos intelecto, con dinero, sin dinero, eso da lo mismo. Eso no es relevante para el Evangelio. Lo más importante es que hoy todos, nosotros aquí todos, nos postremos delante del Hijo de Dios y supliquemos que Él obre nuestra vida, obre nuestro corazón, que Él quite el corazón de piedra. Él prometió hacerlo a los que creen en su nombre. Él prometió quebrar el corazón de piedra y darnos un corazón de carne. Él promete perdonarnos, limpiarnos, lavarnos de todo pecado. No importa el pecado cometido. No importa la vida que usted llevaba antes. No importa cuando las personas dicen, que yo soy tan pecador. Si usted supiera todo lo que yo he hecho, yo no necesito saber todo lo que una persona hace. Cuando uno sabe que alguien estaba en estado de pecado, yo tengo que asumir hasta dónde esa persona puede llegar. Pero Cristo puede alcanzarlos a todos. No importando quién era, no importando el nombre, la familia, lo que hizo, lo que no ha hecho, Jesús puede perdonar todos los pecados y lavarnos de toda iniquidad. Yo le pregunto ahora en esta tarde que usted ha entendido lo que yo estoy hablando. ¿Usted se ha enfrentado a esta realidad? ¿Usted ha visto la condición terrible en la cual nos encontrábamos? En pecado, iniquidad y maldad y transgresión.
¿Usted se ha enfrentado a esa verdad? Usted sabe que esa es una situación desesperante. Es desesperante a las personas que están muertas en pecado. Es por eso que cuando las personas dicen es que mi hijo sabe lo único que le falta es ir a la iglesia. Lo único que le falta a mi marido, que es tan buen hombre, es conocer a Dios. Eso no es lo único que le falta. A él le falta todo. Le falta todo. Venir a la iglesia no va a solucionar su problema. Él va a ser expuesto a la verdad, ¿cierto? Dios puede obrar por medio de su palabra, pero lo que más necesita es ser perdonado. Es arrepentirse de sus pecados, es creer en el Señor Jesucristo. Y usted se ha pensado de que nuestros familiares, de los cuales hablamos, oramos, ellos están en esta situación, muchos de ellos, compañeros de trabajo, de universidad, colegas de colegio y todo eso, están en esta situación de pecado y es grave esta situación. Esto es gravísimo. Porque si alguno de ellos, la muerte toca la puerta, se los lleva, ellos se van al infierno inmediatamente y ya no habrá otra oportunidad. Ya no habrá 1000 años para que la tapa del infierno se abra y el Señor diga, ya, ahora sí, ¿quieren creer? ¿Vieron que es verdad? ¿Que esto no era mentira? Eso no va a ocurrir nunca. Porque la oportunidad es hoy de creer en el Evangelio. Si usted logra entender esto, usted va a entender toda la doctrina cristiana para adelante. Porque hay personas que llegan en su vida cristiana, avanzan y no entienden esto y esto les ocasiona mucho problema en su vida cristiana. Que el hombre nace en pecado, por eso llegan a la iglesia diciendo, esta es la iglesia perfecta. Y de repente se dan cuenta que hay problemas en la iglesia, que hay un hermano que no saluda al otro y comienza el problema porque somos una comunidad de pecadores. Pecado todavía está aquí. Está siendo mortificado cada día. Pero una persona que entienda esta doctrina va a entender muchas cosas de aquí para adelante. La doctrina de la santificación, de la salvación, cuando entiende bien esta doctrina. Y nunca olvidar que a pesar que esta era nuestra condición, dar gracias a Dios, porque si ustedes se fijan, era nuestra condición de los cristianos. Anduvimos en otro tiempo. Ya no perseveramos en el pecado. Es esta herejía que las personas dicen, vamos a perseverar en el pecado para que la gracia abunde. Eso es una herejía. El cristiano ahora desea vivir para su Señor. Esta es una vida pasada. Esto ya es el viejo hombre, mis antiguos caminos. Ahora yo ando en el camino de la luz. Soy del Señor. Pertenecía a otro reino, el reino de las tinieblas. Mi padre era llamado el diablo, ¿cierto? Lutero dice, mi nombre era pecador y mi apellido pecador. Ese era mi nombre. Sin embargo, ahora somos hijos del Rey, hijos de la luz, salvos por la gracia, redimidos, los regenerados, los escogidos. Y si hay alguien acá en esta tarde que todavía no ha creído en el nombre del Hijo de Dios, yo le suplico que abandone ese estado de pecado. Abandone ya ese estado de rebeldía en contra de Dios. Y hoy acérquese al Señor, porque el Señor dice que Él es amplio en perdonar. Él es amplio en tener misericordia. Él, a todos los que vienen a Él los recibe y Él puede cambiar nuestra vida en esta tarde para la gloria de su nombre. Y digo esto siempre, este mensaje evangelístico, porque en nuestro público siempre hay dos tipos de personas, siempre. Aquí no todos somos cristianos, deseo que así lo sean, todos. Pero hay personas que visitan la iglesia, pueden ser miembros de la iglesia y aún no son cristianos. Y eso, el que lo conoce es Dios. Por eso cuando predicamos necesitamos hablarle a cristianos y a no cristianos, para que el evangelio toque el corazón y rompa el corazón de todos los que estemos en este lugar en este momento y podamos tener una esperanza de vida eterna. El mundo lo único que ofrece es placer, pero pasajero. Es mentira. El apóstol Pablo dice, el salario del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Oremos.